Para saldar la deuda de mi difunto padre, acepté casarme con una mujer que estaba embarazada del hijo de un usurero. Sin embargo, nunca imaginé que en la primera noche descubriría que ella todavía. Alejandro estaba sentado en una silla de madera gastada en el living de su casa. Sus manos, apretadas en puños, descansaban sobre la mesa. Tenía la mirada fija en un trozo de papel que yacía frente a él, el pagaré de la deuda de su padre, una suma tan abrumadora que le cortaba la respiración. Llevaba años trabajando sin descanso para saldarla, pero se sentía como caminar sobre una cinta sin fin. Cada vez que intentaba vislumbrar su futuro, solo veía la sombra de esa deuda que se negaba a desaparecer, un fantasma que devoraba sus esperanzas. La puerta principal se abrió con un golpe seco y un hombre de mediana edad entró sin pedir permiso. Detrás de él, dos hombres corpulentos, con la apariencia inequívoca de matones, lo flanqueaban. El hombre vestía un traje impecable, pero su rostro era una máscara de frialdad y su mirada se clavó en Alejandro con la agudeza de un cuchillo. Alejandro, dijo con un tono plano, desprovisto de toda emoción. Hemos sido lo suficientemente pacientes esperando que saldes esta deuda, pero es evidente que no podés cumplir con tu obligación. Alejandro se puso de pie, luchando por contener la rabia que le subía por el pecho. Estoy haciendo todo lo que puedo, señor Vargas. Solo necesito más tiempo. ¿Se te acabó el tiempo?, lo interrumpió Vargas, tajante. A menos que estés dispuesto a casarte con Sofía. El cuerpo de Alejandro se congeló en el acto. ¿Qué? Preguntó con voz ronca, sin estar seguro de haber oído bien. Sofía, repitió Vargas, esbozando una sonrisa delgada y cruel. La hija de los Ferraro. Seguramente ya sabés cuál es su situación. Está embarazada, y su familia quiere que esta boda se celebre de inmediato para salvar las apariencias. Si te negás, nos quedaremos con el pedazo de campo que te queda de la herencia de tu padre como pago final de la deuda. El mundo de Alejandro se desmoronó. Sabía perfectamente quién era Sofía, la joven de la acaudalada familia Ferraro que vivía en la estancia en las afueras del pueblo. Pero jamás, ni en sus peores pesadillas, había imaginado que tendría que casarse con una mujer que llevaba en su vientre el hijo de otro hombre. No era solo una cuestión de orgullo, era la aniquilación de cualquier futuro que alguna vez había soñado para sí mismo. No pueden obligarme a hacer esto, protestó Alejandro, aunque su voz sonó débil, casi un susurro. Vargas soltó una risa cínica. Oh, claro que podemos. Elegí, Alejandro, casarte con Sofía o perderlo absolutamente todo. Alejandro bajó la cabeza, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que no tenía escapatoria. Con el corazón desgarrado, finalmente asintió lentamente. Está bien, dijo en un hilo de voz, casi inaudible. Me casaré con ella. Después de que Vargas y sus hombres se fueran, Alejandro volvió a desplomarse en la silla, sintiéndose completamente vacío. Miró el pagaré una vez más, luego lo arrugó con furia. Su vida, que ya era un laberinto de dificultades, se había convertido en un infierno. No tenía idea de cómo enfrentaría este matrimonio, y menos aún con una mujer a la que no amaba y que estaba embarazada de otro. Sin embargo, una cosa era segura, la primera noche de su matrimonio sería el comienzo de un secreto tan profundo que ni siquiera podía empezar a imaginarlo. Esa noche, el cielo estaba cubierto por una espesa capa de nubes grises. Ni una sola estrella se atrevía a iluminar la oscuridad del campo. Dentro de la austera habitación nupcial, Alejandro estaba sentado al borde de la cama con la mirada perdida. El aire en el cuarto se sentía pesado, denso, como si toda la incertidumbre y el resentimiento que había acumulado se hubieran materializado. Sofía estaba sentada en silencio en una silla en un rincón de la habitación. Su cuerpo parecía frágil bajo el vestido de novia blanco. Mantenía la cabeza agacha, sin atreverse a mirar a Alejandro. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero luchaba por contenerlas. Para ella, esta noche era la culminación de meses de sufrimiento silencioso. Alejandro suspiró profundamente, intentando reunir el coraje para hablar.
pero las palabras se sentían como piedras atascadas en su garganta. Finalmente, se levantó y se acercó a ella. ¿Por qué yo tengo que hacer esto?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que para ella. ¿Por qué vos? ¿Por qué yo? Sofía permaneció en silencio. No sabía qué responder. Todas las excusas que se le ocurrían sonaban a clichés vacíos, insuficientes para compensar el dolor que sentía él. Sé que no tenías opción, continuó Alejandro, su tono un poco más suave, aunque todavía cargado de frialdad. Pero, ¿de verdad estás embarazada? ¿Todo esto es real? Lentamente, Sofía levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Había un destello de profunda tristeza en ellos, una vulnerabilidad tan cruda que hizo que Alejandro sintiera una punzada en el pecho. Yo no sé qué decir, susurró Sofía, su voz apenas audible. Alejandro la miró fijamente durante un largo rato, tratando de descifrar la expresión de su rostro. Quería gritar, quería culpar a la mujer que tenía delante por todos sus problemas. Sin embargo, por alguna razón, ver esa desolación en sus ojos le impedía hacerlo. Bueno, dijo finalmente, con la voz más calmada. No podemos cambiar lo que ya pasó. Terminemos con esto de una vez. Sofía asintió lentamente, aunque su cuerpo temblaba. Se levantó con vacilación y caminó hacia la cama. Alejandro la siguió, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Pero cuando se acostaron uno al lado del otro, ocurrió algo que lo dejó completamente desconcertado. Cuando, con cautela, tocó el cuerpo de Sofía, se dio cuenta de algo increíble. La mujer era virgen. Alejandro retiró la mano de golpe, su cuerpo se tensó. ¿Vos sos virgen?, preguntó, su tono cargado de confusión, casi sin poder creer lo que acababa de descubrir. Sofía cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo no sé cómo explicarlo, dijo con voz temblorosa. Estoy embarazada, pero no es por otro hombre. Alejandro se quedó mudo. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, tratando de darle sentido a esa contradicción. Si Sofía era virgen, ¿cómo diablos podía estar embarazada? La pregunta rebotaba en su cabeza, creando aún más dudas y confusión. ¿Qué queréis decir?, preguntó, esta vez con más fuerza. Si nunca estuviste con otro hombre, entonces ¿quién es el padre de ese bebé? Sofía no respondió. Solo lloraba en silencio, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados. Alejandro se sentía frustrado, pero también una extraña punzada de compasión. Había algo en la forma en que lloraba Sofía que lo convenció de que guardaba un secreto terrible, un secreto que quizás no podía revelar tan fácilmente. Esa noche terminó sin respuestas satisfactorias. Alejandro se quedó acostado de su lado de la cama, mirando el techo de la habitación, intentando procesar todo lo que había sucedido. Su mente era un torbellino de preguntas sin resolver. ¿Quién era realmente el padre de ese bebé? ¿Qué le había pasado a Sofía? No tenía idea de que esa noche era solo el comienzo de un misterio que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, los rayos del sol se filtraron por las rendijas de las cortinas, despertando a Alejandro de un sueño inquieto. Su cuerpo todavía se sentía rígido, y su mente seguía nublada por la confusión y las preguntas sin respuesta de la noche anterior. Se quedó un rato en la cama, mirando el techo, tratando de armar las piezas del rompecabezas que había descubierto. Sofía ya no estaba en la habitación. Alejandro se levantó lentamente, sintiendo el aire fresco de la mañana en su piel. Se vistió rápidamente y salió a buscarla. La encontró en la cocina, sentada a la mesa, con la cabeza gacha, jugando con una taza de té que ni siquiera había probado. Alejandro se detuvo en el umbral, dudando si acercarse. Finalmente, entró y se sentó en la silla frente a ella. El sonido de la silla al arrastrarse la sobresaltó. Levantó la vista hacia Alejandro con ojos ansiosos, pero no dijo una palabra. Tenemos que hablar, dijo Alejandro en voz baja, su tono más tranquilo que la noche anterior.
Sé que estás ocultando algo. No me voy a enojar, pero necesito saber qué pasó en realidad. Sofía volvió a bajar la cabeza. Sus manos temblaban mientras dejaba la taza sobre la mesa. Hubo una larga pausa antes de que finalmente comenzara a hablar. Yo nunca quise esto, dijo con voz temblorosa. No quería casarme con vos de esta manera, y mucho menos con todas estas mentiras. Alejandro la miró con intensidad. Entonces, contame la verdad. ¿Quién es el padre de tu bebé? ¿Cómo es posible que estés embarazada si sos virgen? Sofía respiró hondo, y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. No sé quién es, dijo en voz baja, su voz casi un susurro. Pero no es una buena persona. Alejandro frunció el ceño. ¿A qué te referís? Sofía tragó saliva, tratando de reunir el coraje para continuar su historia. Hace unos meses, volvía tarde a casa después de ayudar a mi mamá en la feria del pueblo. La calle estaba desierta y me crucé con alguien. Se detuvo un momento, su cuerpo temblaba violentamente. Él me obligó a subir a su camioneta. No pude hacer nada para defenderme. Me hizo algo. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Querés decir que te violaron? Preguntó con voz ronca. Sofía sintió lentamente, las lágrimas caían ahora libremente por sus mejillas. No me animé a contarle a nadie. Mi familia tenía miedo del escándalo, de que manchara nuestro apellido. Así que me obligaron a callarme. Dijeron que la única manera de tapar todo era casándome con otro hombre. Con vos. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Nunca había imaginado que Sofía hubiera pasado por un sufrimiento tan atroz. ¿Por qué no lo denunciaste a la policía? Preguntó, su voz llena de emoción contenida. La familia de ese hombre es muy poderosa, respondió Sofía con voz débil. Tienen mucha guita y poder en toda la provincia. Incluso si lo denunciaba, estoy segura de que nadie me hubiera ayudado. Lo hubieran tapado todo, y yo solo habría sido una víctima más, sin voz. Alejandro bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. Todo lo que había asumido, todo su resentimiento, se basaba en una mentira. Sofía no era una mujer que se relacionaba libremente con hombres, como él había pensado. Era la víctima de un crimen brutal. Perdóname, dijo Alejandro, su voz finalmente cargada de arrepentimiento. Yo no sabía. Solo pensé que... Está bien, lo interrumpió Sofía suavemente. Entiendo por qué pensaste eso. Pero por favor, no me odies. Yo no quería que esto pasara. Alejandro negó con la cabeza lentamente. No te odio, dijo con firmeza. Solo no sé cómo reaccionar a todo esto. El silencio volvió a llenar la cocina durante un rato. Ambos se quedaron sentados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alejandro comenzó a sentir algo extraño en su corazón, una simpatía que crecía lentamente hacia la mujer con la que se había casado a la fuerza. Pero detrás de esa simpatía, ardía una furia incandescente. Furia contra el hombre que había destrozado la vida de Sofía, contra la familia que había encubierto el crimen y contra el sistema que la había obligado a casarse con él para proteger una reputación. Te voy a ayudar, dijo Alejandro de repente, su voz llena de determinación. No sé cómo, pero voy a averiguar quién es ese tipo, y te juro que va a pagar por lo que te hizo. Sofía lo miró con los ojos húmedos. Un destello de esperanza apareció en ellos. Gracias, susurró. No esperaba tanto, pero gracias. Alejandro asintió, aunque él mismo no estaba seguro de qué hacer a continuación. Lo único que sabía era que el secreto de Sofía lo había cambiado todo. Su matrimonio podría haber comenzado por obligación, pero ahora sentía que había una razón más profunda para quedarse. Una razón mucho más grande que una simple deuda. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo lento, pero cargado de una tensión subyacente. Alejandro y Sofía comenzaron a navegar las aguas de su nueva vida matrimonial.
Aunque la incomodidad y la frialdad iniciales persistían, algo fundamental había comenzado a cambiar entre ellos, un pequeño paso hacia la comprensión mutua. Alejandro se esforzaba por ser más amable con Sofía. Ya no la veía como una carga o una víctima de una situación impuesta. En cambio, comenzó a verla como alguien que, al igual que él, estaba sufriendo. Alguien que necesitaba apoyo en lugar de rechazo. Una tarde, Alejandro estaba sentado en el living leyendo un libro cuando Sofía entró con pasos vacilantes. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera. Esto es mío, dijo en voz baja. Pensé que tal vez querrías saber más sobre mí. Alejandro miró la caja con curiosidad. ¿Qué es? Un diario, respondió Sofía, colocando la caja sobre la mesa. Empecé a escribirlo después de lo que me pasó. Nunca se lo mostré a nadie, pero quizás puedas entenderme mejor si lo lees. Alejandro dudó un momento. ¿Estás segura? Es algo muy personal. Sofía asintió lentamente. Confío en vos. Además, prometiste ayudarme. Solo quiero que sepas que no soy la persona que pensabas. Con cuidado, Alejandro abrió la caja y sacó varios cuadernos pequeños. Comenzó a leer la primera página, luego la segunda, y así sucesivamente. En esas páginas, encontró la historia de una joven llena de sueños, pero también abrumada por el miedo y la tristeza. Había frases que le tocaron el corazón, descripciones de cómo Sofía luchaba por mantenerse fuerte a pesar de que su mundo se había derrumbado. En una de las páginas, Sofía describía la noche en que fue violada. Sus palabras estaban impregnadas de dolor y rabia, pero también de la esperanza de que algún día obtendría justicia. Alejandro sintió una opresión en el pecho al leer esas líneas. No podía imaginar lo que era pasar por algo así, completamente sola, sin el apoyo de nadie. Después de varias horas de lectura, Alejandro finalmente cerró el último cuaderno. Tenía los ojos vidriosos, aunque intentaba ocultarlo. Sofía estaba sentada en la silla de enfrente, observándolo con una expresión ansiosa. ¿Terminaste de leer?, preguntó en voz baja. Alejandro asintió. Sí, dijo con voz ronca. No sé qué decir. Sos muy fuerte, Sofía. Mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Sofía esbozó una sonrisa tenue, aunque sus ojos todavía estaban húmedos. Solo intento sobrevivir, dijo en voz baja. Pero a veces se siente tan difícil. Alejandro sintió un impulso irrefrenable de hacer algo. Te prometo que te voy a ayudar, dijo con firmeza. No sé si podemos enfrentarnos a esa familia, pero no me voy a rendir así nomás. Sofía lo miró con los ojos llenos de esperanza renovada. Gracias. Solo quiero que todo esto termine. Días después, Alejandro comenzó a buscar la manera de exponer el crimen cometido contra Sofía. Visitó a un viejo amigo, Javier, un joven abogado que tenía una buena reputación en los pueblos cercanos. Alejandro le contó todo lo que había sucedido, incluyendo lo que había descubierto en el diario de Sofía. Javier escuchó con atención, su rostro se ensombreció a medida que la historia avanzaba. Este no es un caso fácil, Ale, dijo con cautela. La familia Ferraro es muy influyente. Seguramente han borrado todas las huellas. Pero si podemos encontrar pruebas sólidas, tal vez tengamos una oportunidad. Alejandro asintió. ¿Qué tengo que hacer? Necesitamos testigos, respondió Javier. O cualquier evidencia física que pueda conectar a ese tipo con el crimen. Sofía recuerda algo que pueda ayudarnos. Alejandro negó con la cabeza. Todavía está muy traumatizada. Pero voy a intentar preguntarle de nuevo. Esa noche, Alejandro se sentó con Sofía en el living. Intentó hablarle con calma, tratando de crear un ambiente en el que ella se sintiera cómoda para compartir más información. ¿Recordás algo sobre ese hombre?, le preguntó. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a encontrar la verdad. Sofía bajó la cabeza, pensando profundamente.
Yo no recuerdo bien su cara, dijo en voz baja. Pero manejaba una camioneta negra, muy grande, y usaba un anillo de oro en el dedo. Eso es lo único que recuerdo con claridad. Alejandro anotó la información con cuidado. Aunque parecían detalles menores, el anillo de oro y la camioneta negra podrían ser pistas cruciales. Al final de ese día, Alejandro comenzó a sentir un atisbo de optimismo. Sabía que el camino sería difícil, pero se sentía más cerca de Sofía. Su relación estaba dejando de ser un mero matrimonio forzado para convertirse en un vínculo más profundo, uno construido sobre la base de la comprensión y el apoyo mutuo. Sin embargo, detrás de esa esperanza, la sombra de la amenaza seguía acechando. La familia del hombre que había violado a Sofía no era gente con la que se pudiera jugar. Alejandro sabía que debía ser extremadamente cuidadoso, porque cada paso en falso podría poner en peligro tanto su vida como la de Sofía. Los días siguientes no fueron tan sencillos como Alejandro y Sofía esperaban. Aunque intentaban entenderse, el peso emocional y físico comenzó a acumularse, complicando su vida como pareja recién formada. Sofía se sentía a menudo agotada debido a su embarazo, que empeoraba con el estrés. Su vientre creciente le dificultaba moverse como antes, y las náuseas y los mareos eran una constante por las mañanas. A pesar de todo, se esforzaba por hacer las tareas del hogar para no parecer una carga para Alejandro. Quería demostrar que, aunque era una víctima de las circunstancias, podía ser una buena esposa. Sin embargo, sus esfuerzos solo preocupaban más a Alejandro. «No tenés que forzarte así», le dijo una mañana al verla intentar barrer el patio con pasos arrastrados. «Descansa. Yo puedo hacerlo». Sofía negó con la cabeza. «No quiero que sientas que solo soy un estorbo para vos», dijo en voz baja. «Quiero ayudar». Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro. «No sos un estorbo», dijo con firmeza. «Estás embarazada y tu cuerpo necesita descansar. Eso es más importante que limpiar el patio». Sofía bajó la cabeza, con lágrimas asomando en sus ojos. «Solo quiero que todo sea normal», susurró. «Pero parece que todo es tan difícil». Alejandro sintió una opresión en el pecho. Sabía que Sofía no solo lidiaba con problemas físicos, sino también con una enorme presión emocional. La tomó de la mano y la guió de vuelta a la casa. «Sentate un rato», dijo amablemente. «Te voy a preparar un té». Pero los desafíos no venían solo de la condición de Sofía. Su familia también comenzó a ejercer presión. Una tarde, la madre de Sofía apareció sin previo aviso. Su rostro mostraba preocupación, pero también enojo. «¿Por qué le contaste?», le preguntó en voz alta a Sofía, después de ver a Alejandro sentado con ella en el living. «Habíamos acordado no remover el pasado». Alejandro miró a la mujer con frialdad. «¿A qué se refiere?». «Si Sofía no me contaba lo que le pasó, ¿cómo íbamos a poder resolver este quilombo?». «Lo que pasó, pasó», dijo la madre de Sofía con dureza. «Lo importante ahora es mantener el buen nombre de la familia. Ni se te ocurra meterte con los Ferraro, Alejandro. No van a dudar en destruirnos a todos si se les oponen». La rabia de Alejandro creció, pero intentó controlarse. «Señora, no me voy a quedar de brazos cruzados cuando hay un crimen que combatir. Sofía es una víctima y merece justicia». La madre de Sofía suspiró, su rostro parecía agotado. «Esto no se trata de justicia, se trata de la realidad. No podemos contra ellos, Alejandro. Es mejor que se concentren en el bebé que va a nacer». Después de que la madre de Sofía se fuera, la atmósfera en la casa volvió a ser tensa. Sofía lloraba en silencio, mientras Alejandro se sentía frustrado. Sabía que la familia de ella solo quería proteger su reputación, pero su actitud solo hundía más a Sofía en su sufrimiento. En medio de estas dificultades, la relación entre Alejandro y Sofía comenzó a mostrar signos de mejora. Alejandro pasaba más tiempo en casa para acompañarla, leyéndole historias o simplemente escuchándola cuando se sentía abrumada. Aunque todavía había barreras,
estaban aprendiendo a apoyarse mutuamente. Sin embargo, la salud de Sofía se volvió cada vez más preocupante. Una noche, sintió un dolor agudo en el abdomen. Alejandro entró en pánico y la llevó a la salita del pueblo. El médico le dijo que Sofía sufría complicaciones en el embarazo debido al estrés prolongado. Necesita reposo absoluto, dijo el médico. De lo contrario, el riesgo para el bebé será muy alto. Alejandro se sintió responsable. Decidió tomarse un tiempo sin trabajar para poder cuidarla. También comenzó a hablar con sus amigos para encontrar formas de ganar algo de dinero sin salir de casa. Mientras tanto, Alejandro investigaba más a fondo sobre el hombre que había violado a Sofía. Con la ayuda de Javier, logró encontrar algunas pistas. Un amigo de Alejandro trabajaba en un taller mecánico y recordaba haber visto una camioneta negra de alta gama en el pueblo. El dueño era un tal Mateo Ferraro, miembro de la acaudalada familia dueña de varias estancias. Mateo. Preguntó Alejandro, el nombre le sonaba. ¿Tiene hermanos? No, es hijo único, respondió su amigo. Pero escuché rumores de que se pone muy violento si alguien se mete en sus negocios. Alejandro estaba convencido de que Mateo era el hombre que debía investigar. Sin embargo, sabía que enfrentarse a una familia así no sería fácil. Necesitaba pruebas contundentes antes de poder actuar. Esa mañana, Alejandro se despertó antes del amanecer. El aire exterior todavía era frío y una fina niebla cubría el campo. Decidió ir a la feria del pueblo con la excusa de comprar víveres, pero su verdadera intención era obtener más información sobre Mateo Ferraro, el hombre que sospechaba era el agresor de Sofía. En la feria, se encontró con una mujer de mediana edad llamada Doña Elena, una verdulera conocida por estar al tanto de todos los chismes del pueblo. Con cuidado, Alejandro comenzó a hacer preguntas sin parecer demasiado sospechoso. Doña Elena, dijo Alejandro con una sonrisa amable. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Doña Elena le devolvió la sonrisa. Hola, Ale. Bien, por suerte. ¿Y vos? Me enteré que te casaste. Alejandro asintió. Sí, señora. Pero ando con algo que me da vueltas en la cabeza últimamente. Hizo una pausa y continuó con un tono casual. Escuché que la familia de la estancia grande anda con problemas. ¿Usted sabe algo? Doña Elena soltó una risita. Ay, mijo, ¿quién no sabe de lo Ferraro? Tienen más secretos oscuros que la noche. Especialmente su hijo, Mateo. El corazón de Alejandro latió más rápido. Mateo. ¿Qué pasa con él? Doña Elena bajó la voz, aunque no había nadie más cerca. Mira, Ale, no sé si será verdad, pero dicen que hace unos meses Mateo estuvo metido en un lío grande. Hubo una chica que lo denunció a la policía, pero el caso desapareció como por arte de magia. Se rumorea que la familia Ferraro pagó a medio mundo para que cerraran la boca. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Esa chica estaba embarazada. Doña Elena asintió lentamente. Eso es lo que escuché. Pero después de eso, la obligaron a casarse con otro. Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a hablar. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Todas las piezas del rompecabezas encajaban a la perfección. Era evidente que Mateo era el violador de Sofía, y su familia había usado su poder y su dinero para encubrir el crimen. Gracias, señora, dijo Alejandro con voz ronca, tratando de contener su emoción. Me tengo que ir. En el camino de regreso, la mente de Alejandro era un torbellino de rabia e impotencia. No podía permitir que una familia así se saliera con la suya. Sin embargo, también era consciente de que enfrentarlos directamente no era la solución. Necesitaba una estrategia bien pensada para exponer el crimen sin ponerse en peligro a sí mismo ni a Sofía. Al llegar a casa, encontró a Sofía sentada en el living con una expresión de ansiedad. ¿Qué pasa?, preguntó ella al ver el rostro tenso de Alejandro.
Alejandro suspiró y se sentó a su lado. Descubrí algo hoy, dijo en voz baja. Sobre el hombre que te hizo esto. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Quién es? Mateo, respondió Alejandro con firmeza. El hijo único de la familia Ferraro. Sofía se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. No sabía su nombre, pero recuerdo esa camioneta negra y su anillo de oro. Alejandro le tomó la mano, tratando de calmarla. Sé que es difícil para vos, pero no podemos quedarnos callados. Te voy a ayudar a conseguir justicia. Sofía lloró en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas. Tengo miedo, susurró. ¿Qué nos van a hacer si los enfrentamos? No voy a dejar que te hagan daño de nuevo, prometió Alejandro con voz firme. Te voy a proteger, pase lo que pase. Esa noche, Alejandro se reunió de nuevo con Javier, el joven abogado. Le contó toda la nueva información que había reunido, incluido el chisme de doña Elena. Javier escuchó con seriedad, su rostro se ensombreció. Esto se complica cada vez más, dijo. Los Ferraro tienen una influencia enorme. Incluso podrían tener contactos en el gobierno local. Pero no podemos rendirnos, lo interrumpió Alejandro. ¿Qué podemos hacer para exponerlos? Javier pensó un momento. Necesitamos pruebas irrefutables, algo que no puedan ocultar. Grabaciones de cámaras de seguridad, testigos presenciales, o algún documento que demuestre que pagaron para tapar el caso. Alejandro asintió. Voy a encontrar la forma de conseguir esas pruebas. En los días siguientes, Alejandro comenzó a investigar más a fondo. Visitó algunos lugares que Mateo frecuentaba, como cafés y restaurantes de lujo en la ciudad más cercana. En uno de los cafés, habló con un mozo que parecía dudar cuando le preguntó por Mateo. No sé nada, dijo el mozo con miedo. Por favor, no me pregunte más. Sin embargo, después de que Alejandro lo convenciera de que solo buscaba la verdad, el mozo finalmente habló. Hace unos meses, vi a Mateo discutiendo con una chica en el estacionamiento. La chica lloraba y él se veía muy enojado. Después de eso, nunca más la vi. Alejandro estaba seguro de que esa chica era Sofía. Le pidió al gerente del café que le permitiera ver las grabaciones de seguridad de esa noche. Aunque la grabación principal había sido borrada, Alejandro encontró una pista crucial en el registro del sistema de seguridad, que mostraba actividad sospechosa en el momento del incidente. Se sentía optimista, aunque el desafío era inmenso. Su lucha por la justicia para Sofía no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier riesgo. Detrás de su determinación, la sombra de la amenaza de los Ferraro se cernía cada vez más cerca. Tras obtener la primera prueba del registro del sistema de seguridad del café, Alejandro comprendió que necesitaba más para construir un caso sólido. Sin embargo, buscar más evidencia significaba adentrarse en territorio peligroso, un territorio controlado por la familia Ferraro. Decidió actuar con la máxima cautela. Empezó a recopilar información de personas del pueblo que habían trabajado o tenido tratos con los Ferraro. Con la ayuda de Javier, también comenzó a aprender cómo documentar las pruebas legalmente para que no pudieran ser desestimadas en un juicio. Una tarde, Alejandro fue a ver a un anciano llamado Don Carlos, el antiguo chofer de los Ferraro, que ahora vivía en las afueras del pueblo. Don Carlos se mostró desconfiado al principio, pero después de escuchar el motivo de la visita de Alejandro, accedió a hablar. Hace mucho que dejé de trabajar para ellos, dijo Don Carlos en voz baja. Pero sé muchas de las cosas que hacen. Usan su poder y su dinero para tapar todos sus pecados. ¿Alguna vez vio algo sospechoso?, preguntó Alejandro. Don Carlos suspiró profundamente. Hace unos meses, vi a Mateo meter a una chica en su camioneta en plena noche. La chica lloraba y parecía muy asustada. Después de eso, nunca más la vi. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Recuerda el lugar exacto? Don Carlos asintió.
cerca del viejo frigorífico abandonado, a la salida del pueblo. Pero tené cuidado, pibe. Los Ferraro siempre tienen ojos y oídos en todas partes. Esa noche, Alejandro decidió investigar el frigorífico abandonado. Sabía que era arriesgado, pero sentía que no tenía otra opción. Estacionó su moto en un lugar oculto y caminó hacia la imponente estructura. El aire frío le cortaba la piel mientras cruzaba la puerta de hierro oxidada. Dentro, la oscuridad y el silencio eran absolutos. Solo se oía el silbido del viento a través de las grietas de las paredes. Alejandro encendió una pequeña linterna. Su luz barrió una sala vacía, cubierta de polvo y escombros. Pero al inspeccionar más a fondo, encontró algo que lo dejó helado. Un pequeño anillo de oro estaba atrapado entre un montón de vidrios rotos en un rincón. Era exactamente como lo había descrito Sofía. Alejandro recogió el anillo con cuidado y lo guardó en una bolsita de plástico. Sabía que esta podría ser una de las pruebas más importantes para incriminar a Mateo. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir, un ruido fuerte lo hizo sobresaltar. ¿Qué estás haciendo acá?, gritó una voz desde las sombras. Alejandro se dio la vuelta rápidamente, con el corazón desbocado. Un hombre corpulento emergió de la oscuridad, con el rostro cubierto por un pasamontañas. «Este lugar es propiedad de los Ferraro», dijo con tono amenazante. «No deberías estar acá». Alejandro retrocedió lentamente, tratando de mantener la calma. «Solo buscaba algo que perdí», dijo con voz ronca. «No tengo malas intenciones». El hombre soltó una risa cínica. «A los Ferraro no les gusta que nadie se meta en sus asuntos. Deberías tener más cuidado». Antes de que Alejandro pudiera responder, el hombre avanzó y lo empujó con fuerza contra la pared. Sintió un dolor agudo en la espalda, pero se levantó de inmediato y corrió fuera del frigorífico tan rápido como pudo. Cuando llegó a casa, Sofía se asustó al ver su estado, despeinado y con rasguños. «¿Qué te pasó?», preguntó con voz preocupada. Alejandro respiró hondo y le mostró el anillo de oro. «Esta es la prueba», dijo en voz baja. «Estoy seguro de que es de Mateo. Ahora tenemos algo con que enfrentarlos». Sofía miró el anillo con los ojos húmedos. «No tenés miedo. Podrían hacerte daño». «No me importa», respondió Alejandro con firmeza. «Te prometí que te ayudaría. No voy a dejar que se salgan con la suya». Al día siguiente, Alejandro y Javier se reunieron para planificar su siguiente movimiento. Decidieron denunciar el caso a la policía, aunque sabían que no sería fácil. Javier le pidió a Alejandro que no actuara precipitadamente, ya que los Ferraro intentarían bloquear cualquier intento de investigación. «Tenemos que involucrar a los medios si es necesario», dijo Javier. «La opinión pública tiene un poder enorme. Si este caso se hace público, no podrán seguir ocultándolo». Alejandro asintió. «Estoy listo para lo que sea. Pero tenemos que proteger a Sofía. Ella es la principal víctima en todo esto». Sin embargo, la amenaza de los Ferraro se hizo más real. Días después, Alejandro recibió un mensaje anónimo en su celular: «Deja de meterte en nuestros asuntos o vos y tu mujer se van a arrepentir». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Sabía que los Ferraro no estaban bromeando, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Había prometido proteger a Sofía y haría lo que fuera necesario para que se hiciera justicia. Pasaron varias semanas desde que Alejandro comenzó su lucha contra los Ferraro, y la presión no dejaba de aumentar. En medio de su búsqueda de justicia, la salud de Sofía empeoró drásticamente. Las complicaciones de su embarazo, agravadas por el estrés y el trauma, la obligaron a ser hospitalizada con frecuencia. Una noche, Sofía sintió un dolor insoportable en el abdomen. Su rostro se puso pálido, su cuerpo temblaba y apenas podía mantenerse en pie. Alejandro, desesperado, la subió a su vieja moto y la llevó al hospital. Durante el trayecto, Sofía solo podía llorar en silencio, mientras Alejandro intentaba calmarla,
aunque su propio corazón estaba consumido por la ansiedad. Al llegar, los médicos examinaron a Sofía de inmediato. Poco después, un doctor salió con una expresión grave. La condición de la madre y el bebé es crítica, le dijo a Alejandro. Ella tiene preeclampsia severa y los latidos del feto están debilitándose. Tenemos que hacer una cesárea de emergencia. El mundo de Alejandro se vino abajo. No estaba preparado para escuchar noticias tan devastadoras sobre la persona que más amaba. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz quebrada. Haremos todo lo posible, respondió el médico con calma. Pero tiene que estar preparado para cualquier cosa. Esta operación es de muy alto riesgo. Alejandro se sentó en la sala de espera, con las manos apretadas. Su mente era un torbellino de miedo y arrepentimiento. Se culpaba por no haber podido proteger mejor a Sofía. Se juró a sí mismo que si ella sobrevivía, se aseguraría de que los Ferraro pagaran por todo el sufrimiento que habían causado. Durante las horas siguientes, Alejandro solo pudo rezar con toda su alma por la vida de Sofía y su bebé. Javier, su fiel amigo, llegó para acompañarlo. ¿Cómo está?, preguntó Javier, preocupado. Alejandro negó con la cabeza. Sigue en cirugía. No sé qué va a pasar. Javier le puso una mano en el hombro. No te rindas ahora, Ale. Luchaste mucho por ella. Tenés que ser fuerte. Finalmente, después de casi 5 horas, el doctor salió del quirófano con una leve sonrisa. La operación fue un éxito, dijo. El bebé nació prematuro, pero logramos salvar la vida de ambos. Necesitarán cuidados intensivos, pero están estables. Alejandro sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. Se levantó y abrazó a Javier, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias a Dios, susurró. Al entrar en la sala de recuperación, vio a Sofía acostada, débil pero con una pequeña sonrisa al verlo. A su lado, en una incubadora, yacía su bebé, un cuerpito diminuto cubierto por una manta. Perdóname, dijo Sofía con voz débil. No pude cuidar bien a nuestro bebé. Alejandro le tomó la mano con fuerza. No digas eso, dijo con voz temblorosa. Fuiste muy fuerte. Vos y nuestro bebé son lo más importante en mi vida. No voy a dejar que nada les pase. Sofía lloró en silencio. Gracias, susurró. No sé cómo habría superado esto sin vos. Pero incluso en medio de esa pequeña felicidad, Alejandro no podía olvidar su lucha. Sabía que los Ferraro seguían siendo una gran amenaza. Días después del nacimiento, recibió otra carta de amenaza, esta vez en su casa. Sabemos lo que estás haciendo. Para antes de que sea tarde. Alejandro arrugó la carta con rabia. No se rendiría. Decidió contactar a los medios locales, como le había aconsejado Javier. Con la ayuda de un periodista independiente llamado Martín, comenzó a preparar un artículo de investigación sobre los Ferraro y sus crímenes encubiertos. Sé que es arriesgado, le dijo Martín. Pero la opinión pública tiene un poder inmenso. Si tu historia se publica, los Ferraro no podrán seguir ocultándola. Alejandro asintió. Estoy listo para lo que sea. Solo quiero justicia para Sofía y mi hijo. Al final de ese capítulo de su vida, Alejandro sintió una nueva esperanza. Aunque la lucha era larga, se sentía más fuerte con Sofía y su bebé dándole una razón para seguir adelante. Sin embargo, detrás de su firme determinación, la amenaza de los Ferraro se cernía cada vez más cerca. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados y que debía estar preparado para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de decidir involucrar a los medios, Alejandro comenzó a trabajar con Martín para preparar el artículo que expondría los crímenes de la familia Ferraro. Sin embargo, sabía que este paso no solo era arriesgado para él, sino también para Sofía y su bebé. Por lo tanto, se aseguró de que fueran trasladados a un lugar más seguro, la casa de una vieja amiga de Sofía en un pueblo vecino, mientras él se quedaba para llevar a cabo el plan. Tenés que irte,
le dijo Alejandro a Sofía una tarde, mientras la ayudaba a empacar. No puedo concentrarme en esto si estoy siempre preocupado por tu seguridad. Sofía dudó, sus ojos llenos de ansiedad. Pero, ¿y vos? No puedo dejarte solo. Alejandro le tomó la mano y la miró con firmeza. Voy a estar bien. Es la única manera de asegurarnos de que estén a salvo. Tenés que confiar en mí. Finalmente, Sofía asintió. Sabía que Alejandro no se echaría atrás, y también era consciente de que su presencia solo complicaría las cosas. Con el corazón apesadumbrado, accedió a irse con su bebé a la casa de su amiga. Una vez que Sofía se fue, Alejandro y Martín trabajaron sin descanso. Recopilaron todas las pruebas, el registro del sistema de seguridad del café, el anillo de oro encontrado en el frigorífico y los testimonios de don Carlos y doña Elena. Toda la información fue organizada en un artículo detallado y contundente, listo para ser publicado. Pero los Ferraro no se quedaron de brazos cruzados. Días antes de la publicación, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era fría y amenazante. Alejandro, dijo la voz. Se nos acabó la paciencia. Si seguís metiéndote en nuestros asuntos, vamos a lastimar a la gente que querés. Alejandro apretó el puño. ¿Creen que se van a salir con la suya? Respondió. No voy a parar hasta que se haga justicia. La voz se rió cínicamente. ¿Justicia? La justicia es solo para los que tienen poder. Y vos no tenés nada. La llamada se cortó, pero el mensaje era claro. Alejandro sabía que era su prueba más grande y que debía actuar rápido. Al día siguiente, el artículo fue publicado en un portal de noticias local. El titular captó la atención de inmediato: el escándalo de los Ferraro, encubrimiento de una violación con dinero y poder. El artículo nombraba a Mateo como el agresor de Sofía y detallaba el papel de su familia en el encubrimiento. En cuestión de horas, el artículo se volvió viral. Los habitantes del pueblo comenzaron a hablar, y la presión pública se hizo sentir. Algunos incluso comenzaron a dar testimonios anónimos sobre otros crímenes de los Ferraro. La reacción de la familia no se hizo esperar. Esa noche, varios hombres enviados por ellos atacaron la casa de Alejandro, arrojando piedras a las ventanas e incendiando la puerta principal. Por suerte, Alejandro logró escapar por la parte de atrás justo antes de que el fuego se extendiera. Tras el incidente, Alejandro supo que no podía quedarse en el pueblo. Decidió irse a Buenos Aires por un tiempo, pero siguió en contacto con Martín para asegurarse de que la investigación continuara. En la ciudad, conoció a una abogada activista llamada Luciana, que se ofreció a ayudarlo pro bono. Juntos, presentaron denuncias formales ante varias instituciones legales y contactaron a legisladores locales para pedir apoyo. Sé que no es fácil, le dijo Luciana. Pero tenemos que asegurarnos de que la verdad salga a la luz. Los Ferraro no pueden salirse con la suya. Alejandro asintió con determinación. No voy a parar hasta que paguen por lo que hicieron. Mientras tanto, la presión pública sobre los Ferraro crecía. Sus socios comerciales comenzaron a retirarse y su reputación se desmoronó. Incluso los funcionarios que antes los apoyaban comenzaron a distanciarse. Pero Alejandro sabía que la lucha no había terminado. Aunque los Ferraro estaban perdiendo influencia, todavía tenían poder para contraatacar. Debía mantenerse alerta, sabiendo que harían cualquier cosa para protegerse. Semanas después de la publicación del artículo, Alejandro comenzó a ver un cambio significativo. La presión pública y legal sobre los Ferraro era insostenible. Sin embargo, sabía que la justicia aún no estaba completa, especialmente para Sofía, que seguía lidiando con el trauma. Decidió visitar a Sofía y a su bebé. Quería asegurarse de que estuvieran bien y darle el apoyo que necesitaba. Cuando llegó, la encontró en el porche, con el bebé en brazos. Sus ojos se veían más brillantes, aunque el cansancio era visible. Al ver a Alejandro, sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Viniste», dijo en voz baja,
aliviada. Alejandro se sentó a su lado y acarició la cabeza del bebé. Claro que vine. Quería asegurarme de que estuvieran a salvo. Sofía bajó la cabeza, tratando de contener el llanto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿De verdad podemos contra ellos? Alejandro le tomó la mano. Ya pasamos por mucho juntos. No me voy a rendir. Pero vos también tenés que ser fuerte, por vos y por nuestro hijo. Sofía sintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias, susurró. No sé qué haría sin vos. Se quedaron en silencio, escuchando la respiración tranquila del bebé. Un calor profundo crecía entre ellos, un vínculo forjado en la adversidad. Días después, recibió la noticia de que Mateo finalmente había sido arrestado por violación y abuso de poder. La noticia trajo una nueva esperanza, pero también aumentó el riesgo. ¿Estás seguro de que no se van a vengar?, preguntó Sofía, preocupada. Alejandro la miró con firmeza. No sé qué van a hacer, pero los voy a seguir protegiendo. Esta es nuestra última batalla. La presión pública sobre los Ferraro era abrumadora. Sus socios comerciales los abandonaron y su reputación quedó destruida. Intentaron usar a los mejores abogados para liberar a Mateo, pero las pruebas eran demasiado sólidas, el anillo de oro, el registro del sistema de seguridad y los testimonios anónimos. En el primer día del juicio, la tensión era palpable. Alejandro testificó como testigo principal, acompañado por Luciana. Sofía, aunque todavía traumatizada, también subió al estrado para dar su testimonio. Con los ojos llenos de lágrimas, relató la noche de la violación, pero se mantuvo firme. Al salir del tribunal, Alejandro se acercó a Sofía. «Estuviste increíble», le dijo con orgullo. «Acabas de abrir la puerta a la justicia». Sofía sonrió débilmente. «Solo quiero que todo esto termine». Semanas después, llegó el veredicto. Mateo fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de prisión. Su familia fue multada por encubrimiento. Al escuchar la sentencia, Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Sofía, que lloraba a su lado. «Este es un nuevo comienzo», le dijo suavemente. Sofía asintió y lo abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «No sé cómo habría superado esto sin vos». Después de que la justicia se impusiera sobre Mateo, Alejandro y Sofía sintieron un alivio inmenso, aunque la cautela persistía. Sabían que, a pesar de la condena, la familia Ferraro aún tenía recursos para buscar venganza. Sin embargo, este era un momento crucial en su lucha, el momento en que la verdad finalmente había prevalecido. Días después del veredicto, Alejandro regresó a la casa donde se alojaba Sofía para llevarle las buenas noticias. Le entregó los documentos oficiales que confirmaban la encarcelación de Mateo y las multas impuestas a su familia por el encubrimiento. «La justicia ha comenzado a actuar», le dijo Alejandro a Sofía. «Esta es la prueba de que no podemos ser derrotados por la injusticia». Sofía sostuvo los documentos con manos temblorosas, las lágrimas corrían por sus mejillas. «No puedo creer que esto esté pasando de verdad», dijo en voz baja. «Pensé que nunca podríamos contra ellos». Alejandro le tomó la mano. «Lo hicimos juntos. Sos más fuerte de lo que crees. Y ahora, tenemos que enfocarnos en nuestro futuro». A pesar del alivio, Alejandro se mantuvo alerta. Sabía que los Ferraro no aceptarían la derrota tan fácilmente. Seguramente intentarían vengarse, especialmente con su reputación destrozada. Semanas después, la amenaza se materializó. Una camioneta negra comenzó a rondar el pueblo. Alejandro reconoció al conductor como uno de los matones de los Ferraro, el mismo que lo había atacado antes. «No puedo dejar que te hagan daño de nuevo», le dijo Alejandro a Sofía. «Tenemos que mudarnos a un lugar más seguro». Sofía sintió, aunque su rostro mostraba preocupación. «¿A dónde iremos?». Alejandro ya lo había planeado.
Tengo un amigo en la ciudad que nos ayudará. Podemos empezar una nueva vida allí, lejos de los Ferraro. Sofía dudó un momento, pero finalmente aceptó. Sabía que Alejandro solo quería protegerlos. A la mañana siguiente, empacaron lo esencial. Antes de irse, Alejandro visitó la tumba de su padre para pedir su bendición. «Voy a cuidar de esta familia, papá», susurró. «Te lo prometo». Luego, tomaron un autobús hacia la gran ciudad, dejando atrás un pueblo lleno de recuerdos amargos. Se instalaron en un pequeño departamento que les consiguió el amigo de Alejandro. Era modesto, pero suficiente para empezar de nuevo. En la ciudad, Alejandro comenzó a trabajar como conductor de Uber, mientras Sofía se dedicaba a cuidar de su bebé. Aunque su vida era sencilla, una nueva felicidad florecía entre ellos. Se apoyaban mutuamente, construyendo una relación más fuerte que nunca. Una tarde, Alejandro llegó a casa y encontró a Sofía en el balcón, mirando el atardecer con el bebé dormido en su regazo. «¿Te ves feliz?», dijo Alejandro. Sofía sonrió. «Me siento más tranquila ahora. Por primera vez, siento que tengo una familia de verdad». Alejandro se sentó a su lado y le tomó la mano. «Seguiremos construyendo esta nueva vida juntos. Pase lo que pase, siempre te protegeré». Sofía lo miró, con los ojos vidriosos. «Gracias», susurró. «No sé cómo habría superado todo esto sin vos». Sin embargo, la amenaza de los Ferraro no había desaparecido por completo. Semanas después, Alejandro recibió un mensaje anónimo: «Podrán haber escapado, pero no olvidaremos esto». Alejandro apretó el celular con rabia, pero mantuvo la calma para no preocupar a Sofía. Denunció el mensaje a la policía y pidió ayuda a Luciana para asegurarse de que los Ferraro no pudieran acercarse a ellos. «Tenemos que seguir alerta», le dijo Luciana. «Pero hiciste algo increíble. Se hizo justicia, y ahora pueden enfocarse en su nueva vida». Mientras tanto, la presión pública sobre los Ferraro seguía creciendo. Los medios continuaban informando sobre el escándalo, y la sociedad comenzó a boicotear sus negocios. Incluso miembros de su propia familia se distanciaron de ellos. Meses después, Alejandro y Sofía se sentían más cómodos. Su bebé crecía sano y alegre, llenando su hogar de calidez. Una noche, mientras veían la televisión, Sofía preguntó: «¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta acá?». Alejandro sonrió. «No, pero estoy agradecido de que lo hayamos superado juntos». Sofía asintió y lo abrazó. «Yo también. Gracias por no rendirte nunca». Alejandro la abrazó de vuelta, sintiendo el calor de la familia que habían construido. Aunque su viaje comenzó con dolor y obligación, habían encontrado la verdadera felicidad en medio de todos los desafíos. Casi un año después de dejar su pueblo, la vida de Alejandro y Sofía en la gran ciudad había encontrado una estabilidad anhelada. Ya no vivían con el miedo constante de mirar por encima del hombro. Aunque la sombra de los Ferraro aún persistía en la mente de Alejandro, eligió enfocarse en el futuro, en la familia que se había convertido en su razón para seguir adelante. Esa mañana, el sol brillaba intensamente, inundando su pequeño departamento. Sofía preparaba el desayuno mientras su hijo, ahora de 9 meses, reía a carcajadas mientras Alejandro jugaba con él en el living. La risa del niño llenaba la habitación con una calidez que nunca antes habían conocido. «¿Ves?», le dijo Alejandro a Sofía con una amplia sonrisa. «Cada día es más listo». Ayer ya se sentó solo. Sofía soltó una risita, su rostro más radiante que nunca. «Eso es porque su papá es un buen maestro», dijo, poniendo los platos en la mesa. Alejandro se acercó y le dio un beso en la mejilla. «No, es porque su mamá es increíblemente paciente y cariñosa». Sofía se sonrojó y miró a su hijo, que jugaba felizmente con un pequeño juguete de madera. Un profundo sentimiento de gratitud le invadió. Después de tanto sufrimiento, finalmente había encontrado la verdadera felicidad, una felicidad nacida del amor y el sacrificio.
A pesar de la aparente calma, Alejandro se mantenía alerta. De vez en cuando, revisaba las noticias sobre los Ferraro para asegurarse de que no hubiera nuevos movimientos que pudieran amenazar a su familia. Meses atrás, se había enterado de que los negocios de los Ferraro se estaban desmoronando bajo la presión pública y legal. Incluso su lujosa estancia había sido vendida para cubrir deudas. Sin embargo, Alejandro sabía que una familia como esa no se rendiría tan fácilmente. «No quiero que nos confiemos», le dijo Alejandro a Sofía una noche, mientras disfrutaban de la brisa en el balcón. «Puede que ahora estén tranquilos, pero tenemos que seguir siendo cuidadosos». Sofía asintió. «Entiendo. Pero también creo que somos lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que venga». Alejandro sonrió y le tomó la mano. «Somos fuertes porque estamos juntos». Semanas después, recibió una llamada de Martín, el periodista. «Tengo buenas noticias», dijo Martín con entusiasmo. Mateo fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, y los Ferraro han sido declarados oficialmente en bancarrota por el tribunal. Alejandro sintió que un peso aún mayor se levantaba de sus hombros. «Gracias por la noticia. Es una gran victoria para todos nosotros». «Te lo mereces, Ale», dijo Martín. «Demostraste que la verdad puede ganar contra la injusticia». Después de colgar, Alejandro le contó a Sofía. Su rostro se iluminó, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. «Finalmente, somos libres de verdad», dijo en voz baja. Alejandro asintió. «Sí, este es un nuevo comienzo para nosotros». Aunque los Ferraro habían perdido su poder, el trauma del pasado no desaparecería de la noche a la mañana. Sofía todavía tenía pesadillas sobre la noche de la agresión. A veces se despertaba temblando, sin aliento. Pero cada vez que eso sucedía, Alejandro estaba a su lado, abrazándola hasta que se calmaba. «No estás sola», le decía. «Siempre voy a estar acá para vos». Sofía lloraba en silencio y lo abrazaba con fuerza. «No sé qué haría sin vos». En medio de la recuperación emocional de Sofía, Alejandro comenzó a planificar su futuro. Decidió retomar sus estudios de informática, un sueño que había pospuesto por las deudas de su padre. Con el apoyo de Sofía, se inscribió en una universidad a distancia que le permitía estudiar y trabajar al mismo tiempo. «¿Estás seguro de que podrás con todo?», le preguntó Sofía. Alejandro sonrió. «Tengo que poder. Quiero darle lo mejor a nuestra familia». Sofía asintió y le dio un beso. «Estoy orgullosa de vos». Meses después, su vida mostraba un progreso significativo. Alejandro terminó su primer semestre con excelentes notas. Sofía comenzó a trabajar a tiempo parcial como costurera en una pequeña boutique. El ingreso extra les ayudó a mejorar su situación financiera y le dio a Sofía una nueva confianza en sí misma. Una tarde, después de volver del trabajo, se sentaron en el balcón, disfrutando del hermoso atardecer. Su hijo dormía plácidamente en el regazo de Sofía. «¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?», preguntó Sofía en voz baja. Alejandro sonrió y le tomó la mano. «No, pero estoy agradecido de que hayamos superado todo juntos». Sofía asintió y lo abrazó con fuerza. «Yo también. Gracias por no rendirte nunca». Alejandro la abrazó de vuelta, sintiendo el calor de la familia que habían construido juntos. Aunque su viaje comenzó con la obligación y el sufrimiento, habían logrado